Si usted ha leído, amén, aleluya, en el libro de Hechos, en el capítulo 12, todo el capítulo 12, amén, empieza hablando de la muerte, amén, de Jacobo, amén, aleluya, el hermano de Juan. Estaba la iglesia siendo perseguida, amén, y Herodes en ese tiempo había, amén, aleluya, mandado a matar a Jacobo. Y viendo que el pueblo se había contentado, amén, aleluya, él manda también por Pedro, amén, ¿para qué? Para meterlo en la cárcel, esperando solamente que pasara la Pascua. ¿Para qué? Para también matar a Pedro. Si estamos viendo en la palabra del Señor, amén, aleluya, los procesos vinieron a la vida de Pedro, procesos difíciles. Pedro estaba en un proceso por predicar, amén, aleluya, la palabra, por predicar a Cristo. Y usted tiene que saber que cada vez que usted se levanta en la brecha, amén, que en su corazón está el deseo de servir a Dios, van a venir procesos a su vida. Dije, van a venir procesos, van a venir ataques. El enemigo va a buscar la manera de cómo detenerte para que tú no agrades a Dios. Y tenemos que saber, amén, aleluya, que Herodes, amén, aleluya, tenía la intención de matar a Pedro. Y si usted ve en Hechos 12:5, dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Él estaba en la cárcel, la iglesia estaba orando. Pedro, amén, aleluya, estaba en una condición en la cual él estaba bajo una custodia de sus propios enemigos. Estaba atado, encarcelado. Y cuando vienen las ataduras a un corazón, a una vida, cuando un corazón está aprisionado, cuando está en una cárcel espiritual, amén, aleluya, muy difícilmente ese corazón puede ver la luz de Cristo. Porque cuando un corazón está aprisionado, está en oscuridad, está en tinieblas, está en soledad, está en tristeza, en depresión, está en amargura, está en rencor, está en odio, está en falta de perdón. Y cuando esto hay en un corazón, ese corazón no tiene a Cristo. Son evidencias, amén, aleluya, de un corazón que está aprisionado, atado, esclavo, bajo situaciones, bajo circunstancias y bajo sentimientos, emociones que no vienen de parte de Dios. Y yo me imagino, amén, que Pedro, estando en esa prisión, él sabía, amén, aleluya, la intención de este rey de quererlo matar. Quizás, amén, aleluya, él se había dado por vencido. Él pensó que no iba a haber salida. A lo mejor él pensaba que se acercaba ya la muerte a su vida. Mas sin embargo, amén, la palabra nos enseña que se le presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Amén. Porque cuando nosotros pensamos que se ha acabado todo, cuando pensamos que la vida no tiene sentido, cuando pensamos, amén, aleluya, que no hay nada que nos pueda satisfacer, porque muchas veces nos queremos satisfacer con lo que este mundo nos ofrece. Queremos buscar la satisfacción en el dinero, queremos buscar la satisfacción en lo material, queremos buscar la satisfacción, amén, aleluya, en un vestido, aleluya, en un traje, en un bolso, amén, aleluya, en algo que piensas que va a llenar el vacío en tu corazón. Pero realmente si Cristo no llena ese vacío, no hay nada que va a poder llenar tu corazón. No hay nada en este mundo que este mundo te pueda ofrecer que pueda llenar el vacío que hay en el corazón. Porque cuando Dios nos creó, cuando Él nos hizo a su imagen y semejanza, amén, con la necesidad en nuestro corazón de Él. Y cuando no está Cristo en nuestra vida, cuando Dios no es la prioridad en nuestra vida, siempre va a haber un vacío en nuestro corazón. Siempre va a haber algo, amén, aleluya, por lo cual cuando está ese vacío, el enemigo te va a engañar para querer llenar ese vacío con lo pasajero, llenar ese vacío con lo que perece. Amén. Y muchas veces por eso la iglesia de Jesucristo
Amén, cuando le da lugar al enemigo para que venga a aprisionar su corazón, cuando venga a aprisionar su vida, amén, y no está, amén, una relación genuina con Dios, tenlo por seguro que va a llegar la tristeza, va a llegar el desánimo, va a llegar la decepción, va a llegar, amén, aleluya, esos espíritus de insomnio que no te dejan dormir en la noche. Van a llegar, amén, aleluya, esos pensamientos, amén, de que nadie te ama, de que nadie se preocupa por ti. De ahí donde viene la depresión, de ahí donde el enemigo viene con espíritu de suicidios. Y es por eso que es el tiempo en el cual vemos más suicidios en este día, amén, aleluya. Hay tanta gente que se está quitando la vida. ¿Por qué? Por hacerle caso a esos pensamientos y no darle la prioridad a Dios en su corazón. Y el Espíritu Santo ministraba mi vida. Amén. Y hay tanta iglesia, tristemente, en este tiempo, que está encorvada espiritualmente, como esa mujer encorvada que nos habla la Biblia. Amén. Que se han doblado, aleluya, ante las circunstancias. Que se han doblado, amén, ante la adversidad. Y le han dado lugar al diablo en su corazón. Y hay ataduras. Hay espíritus, amén, de falta de perdón, de odio, amén, aleluya, de rencor, que hemos permitido que entren tantos espíritus en este tiempo de avaricia a nuestro corazón. Y no le damos la libertad a Dios para que realmente Él sea la prioridad en nuestra vida y sea el que obre en nuestra vida y en nuestro corazón. Y dice la palabra, amén, que cuando Pedro pensó que todo se acababa, dice que se le presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Amén, aleluya. Porque ahí es donde me quiero enfocar. Cuando tú piensas que no tiene sentido tu vida, que está la oscuridad, las tinieblas, amén, que no hay sentido en lo que haces, el Señor quiere que te acuerdes, amén, y tengas presente que Él está ahí para ti, que esa luz puede llegar a tu vida, que esa luz puede llegar a tu corazón. Si tú atreves, amén, aleluya, a abrir tus labios y a clamar, amén, aleluya, al único que te puede dar la libertad en medio de tu prisión. A Pedro se le presentó el ángel del Señor. Y cuando llega Dios a un lugar, algo tiene que pasar. Ese lugar se iluminó con la luz de Cristo. Resplandeció en la cárcel. Y dice que tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Porque cuando Dios habla a nuestra vida, cuando llega luz a nuestra vida, que es Jesucristo, cuando llega esa luz a nuestra vida, amén, aleluya, el Señor lo que quiere es tocar nuestra vida, tocar nuestro corazón. Cuando hay un toque de Dios en un corazón, en una vida, esa vida no vuelve a ser la misma. Cuando Dios tocó a la mujer, amén, aleluya, del flujo de sangre, fluyó la sanidad sobre esa vida. Cuando Dios tocó a la suegra de Pedro, fluyó la sanidad sobre esa vida. Porque cuando Dios, amén, toca una vida, esa vida tiene que ser transformada por el poder de Dios. Y por eso, amén, aleluya, muchas veces nosotros estamos luchando en contra de Dios, porque sabemos dónde está la libertad. Amén. Dice la palabra que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Sabemos dónde está la libertad, pero no queremos soltar lo que nos está atando para caminar hacia esa libertad. Y no has experimentado el toque de Dios. Y cuando tú no dejas que Dios toque tu vida no va a poder ser transformada. Se necesita un anhelo. Dios, amén, aleluya, siempre nos va a hablar a través de su palabra. Por eso es necesario que cuando usted venga a la casa de Dios, preste su oído para escuchar la palabra de Dios. Porque es la manera como Dios, amén, habla nuestra vida, a través de su palabra. Y si no ponemos atención a lo que Dios quiere obrar, no vamos a poder, amén, aleluya, ser transformados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando
Pedro, amén, aleluya, estaba en esa prisión, este ángel, aleluya, le tocó el costado y le despertó diciendo: levántate pronto. Porque cuando Dios, amén, nos habla, cuando Dios llega a nuestra vida, cuando Dios te ministra a través de su palabra, es porque Dios quiere obrar, es porque Dios quiere hacer algo. No estás aquí por perder el tiempo, no venimos en una rutina, no venimos solamente por venir. Estamos aquí porque sabemos que es el lugar donde Él envía bendición y vida eterna. En la casa de Dios, que es el lugar donde tú y yo recibimos de parte de Dios, amén, aleluya, lo que necesitamos. Adórale, aleluya. Pero Dios, amén, aleluya, a través de este ángel le habló a Pedro y le dijo: levántate pronto. Levántate. Es algo que se tiene que hacer ya, Pedro, pronto. Al escuchar que te estoy diciendo levántate, te tienes que levantar ya de esa condición. Yo no sé qué condición te encuentras en esta noche, pero Dios conoce todo. Pero Él dice: levántate. Levántate pronto. Ya sal de esa rutina. Ya sal de esos pensamientos que te están atando. Ya sal de ese no puedo. Ya sal de eso, amén, aleluya, que dice no se puede. Tenemos nosotros que salir, amén, aleluya, de espíritus que nos quieren, amén, aleluya, aprisionar. A veces quiere venir la pereza a nuestra vida, la desobediencia, la rebeldía. Y por eso cuando viene la palabra, tenemos que escuchar la voz de Dios. Y este ángel le dijo a Pedro: levántate pronto. Porque si tú quieres ser libre, tú tienes que levantarte, tienes que accionar. Tienes que salir de esa situación. Tienes que cansarte de vivir de la misma manera. Muchas veces hay espíritus, amén, aleluya, que vienen a atar a las personas. Y hay pecados ocultos en las vidas. Y Dios no quiere que estemos viviendo una vida en la cual, amén, aleluya, vamos caminando directo a un camino, amén, a un lugar donde Dios no nos quiere ahí. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Porque muchas veces queremos caminar a nuestra manera. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y servimos a Dios a medias. Servimos a Dios como queremos. Servimos a Dios cuando tenemos ganas. Servimos a Dios, amén, de acuerdo a cómo nuestras emociones nos dirigen. Y el Señor dice: tienes que accionar. Tienes que levantarte pronto. Amén. Y dejar que el Espíritu Santo venga, amén, aleluya, a trabajar en tus pensamientos. Venga a renovar esa mente. Una gente, amén, aleluya, una mente que no está renovada no puede tener la dirección del Espíritu Santo de Dios. No vamos a poder saber cuál es la voluntad perfecta si nuestra mente no está renovada. Porque siempre queremos ir en contra de la palabra. Es que yo no entiendo cómo Dios lo va a hacer. Es que yo no sé si Dios lo va a hacer. Es que tú no tienes que entender. Solamente tienes que creer, tener fe. Él sabe lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer. Aleluya. Pero Él quiere un pueblo, amén, aleluya, que le crea. Cuando Pedro se levantó, dice que las cadenas se le cayeron de las manos. Porque muchas veces no se caen las cadenas que nos están atando. Porque nos acostumbramos a vivir de esa manera. Nos acostumbramos a tener este pecado oculto. Nos acostumbramos a tener esos sentimientos dentro de nosotros, que decimos que somos hijos de Dios y llenos de rencor, de odio, de falta de perdón. ¿Hasta cuándo? El Señor dice: levántate pronto. Porque si no cambiamos, si no le damos la libertad al Espíritu Santo, no nos engañemos, no vamos para el cielo, iglesia.
que usted y yo sembremos, vamos a cosecharlo. Ya es tiempo de darle la libertad al Espíritu Santo de Dios. Dios hará lo imposible, pero quiere que tú y yo hagamos lo posible. Él no se va a glorificar si tú no crees a lo que Él puede hacer. Y si tú crees, tu fe te va a llevar a accionar, a hacer un cambio en tu vida, de saber lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Si queremos que Dios obre, hay cosas que tú y yo tenemos que hacer, tenemos responsabilidades. Le dijo, levántate pronto, ponte de pie, acciona, deja lo que quedó atrás, haz un rompimiento espiritual. Si tú haces un rompimiento, el enemigo no va a tener autoridad sobre tu vida. Por eso el enemigo tiene mucha gente estancada, desenfocada del propósito de Dios. Porque no quieres soltar. No quieres dejar atrás lo que te hicieron. Es que me dañaron, pastora, me traicionaron. Es que usted no sabe, pastora, lo que a mí me hicieron, pero Dios lo sabe. Por eso Dios habla en nuestra vida. Porque Él no quiere que el enemigo venga a aprisionarnos. Porque cuando hay cosas que no le entregamos al Espíritu Santo, son las cosas que el enemigo usa para traer esos sentimientos de tristeza, de dolor, de depresión, de angustia a nuestra vida. O tú aprendes a reprender al enemigo en el nombre de Jesús, o el enemigo te va a atar. Y para poder reprender al enemigo hay que tomar la autoridad en el nombre de Jesús. Y para tomar la autoridad hay que creerle a Dios. Hay que tener fe. Porque sin fe es imposible creerle a Dios, agradar a Dios. Entonces tenemos nosotros que saber, amén, que Pedro se tuvo que levantar. Él soltó lo que no lo dejaba avanzar. Cuando el ángel le habla a Pedro, Pedro inmediatamente se levantó. Y cuando él se levantó, dice la palabra del Señor que las cadenas cayeron de sus manos. Muchas veces el enemigo hace lo que quiere en nuestra vida porque nosotros mismos le damos la autoridad para que lo haga. Pero cuando tú te decides creerle a Dios, te tomas la autoridad en el nombre de Jesús y empiezas a marcarle el territorio al enemigo. Cuando tú y yo nos determinamos a creerle a Dios, esas cadenas van a caer. Cuando Pedro se levantó, las cadenas se le cayeron de las manos. Porque cuando él se levantó, él fue obediente a lo que el ángel le dijo. Y en la obediencia se mueve la mano de Dios. En la obediencia se mueve la bendición de Dios. Y si no somos obedientes, es que entonces no vamos a ver la bendición de Dios. A Dios le agrada la obediencia más que los sacrificios. Amén. Dios se deleita en un corazón obediente. Lo segundo que le dijo, cíñete. Que la palabra ceñir es ajustar. Le estaba diciendo, cíñete, ajústate, vístete, sométete. Es algo como controlar, como estar listo. En pocas palabras le estaba diciendo, párate firme en Dios. Levántate y ponte firme en Dios. Cíñete. Y tenemos nosotros que atarnos, amén, aleluya, a las promesas de Dios. Tenemos que dejar que su Espíritu Santo controle nuestra vida. Tenemos que ajustar nuestra vida a la voluntad de Dios. Dije, ajustar nuestra vida a la voluntad de Dios. No hacer nuestra propia voluntad.
Porque si nuestra vida no está en obediencia a Dios, si no estás caminando bajo la voluntad de Dios hacia donde Dios te quiere dirigir, porque cuando Dios, amén, aleluya, te habla, tú decides si tú atiendes ese llamado. Pero cuando tú atiendes el llamado de Dios, estás diciéndole: Señor, mi vida te pertenece a ti. Y si tu vida le pertenece a Dios, entonces Dios es el que te va a dirigir. Y muchas veces a los lugares o de la manera como Dios te va a dirigir no nos va a gustar. Porque Él como alfarero sabe lo que tiene que hacer en nuestra vida. Y podemos estar en la casa de Dios, pero no estar en la voluntad de Dios. Y cuando nuestra vida no está en la voluntad de Dios, nuestra vida no puede ser transformada por el poder de Dios. Es por eso que siempre batallas con ese mal carácter. Siempre batallas con esos celos enfermizos. Batallamos con las ataduras que están dentro de nosotros. Porque no rendimos nuestra voluntad a Dios. Estamos en la casa de Dios, pero no rendimos nuestra voluntad a Dios. Y si no rendimos nuestra voluntad a Dios, nosotros mismos no vamos a poder transformarnos a nosotros mismos. Porque solamente en su poder Él es el único que nos puede transformar. Entonces el Señor le dijo muy claramente a través de su ángel: amén, cíñete, tienes que ajustar tu vida a mi voluntad. Le dijo enseguida: átate las sandalias. Está hablando de tu caminar en el Señor. Las sandalias es sinónimo de camino, de destino. Pero le dijo: átate. Y atarlas es simbolismo de fuerza, de guerra, de poder, de autoridad. Cuando un soldado se ata las sandalias es porque va a la guerra. Cuando un soldado se ata las sandalias es porque va a pelear, va a conquistar un territorio, porque va a vencer a su adversario. Cuando un soldado sale a la guerra, él va preparado para vencer, no para perder. Tú y yo somos soldados de Jesucristo. ¿Y por qué no tomamos la autoridad para vencer? ¿Por qué vivir una vida mediocre, a medias? ¿Por qué vivir una vida diciendo que somos cristianos, pero sin dar los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Por qué vivir una vida de rutina, de apariencia? Cuando lo que Dios quiere es glorificarse en nuestra vida. Tenemos que atar nuestras sandalias, tener nuestro camino firme en Cristo Jesús. No hay otro camino, iglesia. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. No busquemos otros caminos. Jesús es el único camino. ¿Cuántas veces el Señor nos habla a través de su palabra lo que tenemos que hacer nosotros? Como soldados de nuestro Señor Jesucristo tenemos que estar siempre listos para pelear la buena batalla de la fe. Esta batalla es contra ti mismo, contra ti misma. Esta es la buena batalla de la fe. El decirle a tu carne no. El decirle a las tentaciones no. El decirle a lo que te quiere controlar, tu viejo hombre, no. Esta es la buena batalla de la fe, porque tu mente está allá. Hay una esperanza de gloria. Es una batalla que ya está ganada, que Cristo ya la ganó en la cruz del Calvario. Tenemos la esperanza de gloria de que Él viene por su iglesia. Cuando estés en medio de la batalla, cuando estés en medio de la guerra, amén, aleluya, toma aliento tu corazón. Nuestras sandalias deben estar ajustadas, atadas. Amén.
amarradas en Cristo Jesús. En otras palabras, el ángel le estaba diciendo a Pedro: debes estar listo, preparado. ¿Dónde está tu fe, Pedro? Porque estás en medio del proceso, piensas que todo se acabó. Porque las cosas no se hicieron a tu manera, piensas que Dios se equivocó. No, Dios nunca se equivoca. Pero Dios sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a que Dios siempre nos diga un sí, a que Dios siempre obre a nuestro favor. Pero si Dios no lo quiere hacer, no aceptamos un no de Dios. Y es allí donde el enemigo toma ventaja, donde empieza a menguar la fe, porque Dios no hizo lo que tú quisiste que Dios hiciera. Pues que su voluntad no es perfecta. Él sabe lo que nos conviene. Él estaba en un proceso. Sin embargo, Dios nunca se olvidó de Pedro. Dios nunca se olvida de ti. Pero si tú no te rindes a la voluntad de Dios, no vas a poder entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida. No vas a ver a Dios glorificándose en tu vida ni transformando tu vida. Terminó un proceso, pero va a venir otro, Pedro. Deja que Dios te moldee en medio del proceso. Deja que Dios te glorifique en tu vida en medio del proceso, para que te hagas más fuerte en Cristo Jesús, para que estés preparado para el siguiente proceso que viene. No es fácil ser cristiano, iglesia. Es fácil decir soy cristiano, pero vivir como un cristiano es difícil. Agradar a Dios con tu vida es difícil. El diablo nos tiene tan engañados dentro de la misma iglesia, pensando que vamos al cielo. Pero medita en tu vida cómo está delante de Dios. Lo que hay en tu corazón realmente le está agradando a Dios. Realmente le has dado la libertad al Espíritu Santo para que Él obre tanta palabra que ha venido a nuestra vida de parte de Dios. No estemos perdiendo el tiempo dentro de la misma casa de Dios. Hay mucha gente perdiéndose dentro de la misma casa de Dios. Y lo más triste es que ya conocen la palabra, que no es por falta de enseñanza, es por no querer darle su corazón a Cristo genuinamente, rendir su voluntad a Dios. Si tú no le rindes tu voluntad a Dios, Él no va a poder transformar tu vida ni tu corazón. Las experiencias en medio de los procesos son para fortalecernos, iglesia. Dios quiere despertar el guerrero, la guerrera que está dentro de ti. Y es en medio del proceso donde Dios empieza a obrar, donde Dios te empieza a ministrar a través de su Espíritu Santo, donde Dios te dice: ya levántate, ya es tiempo de despertar de ese sueño, es tiempo de despertar de esa manera que estamos viviendo y de levantarnos para agradar a Dios, iglesia. Va a haber batallas, van a haber enemigos que nos van a querer detener, que nos van a querer destruir. Por eso nuestro fundamento tiene que estar en Cristo Jesús. Es por eso que Dios te está preparando, es por eso que Dios me está preparando, para cuando vengan esas batallas a nuestra vida, podamos permanecer en Cristo Jesús. Y es a través de su palabra que Él empieza a obrar en nuestro corazón, en nuestra vida. Conoceréis la verdad está aquí. A través de esta verdad conocimos a Jesucristo.
como el Señor y Salvador de nuestra vida. Vino el conocimiento de un Dios que nos amó tanto, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y el saber que Él tomó el lugar que nos pertenecía a nosotros, Él tomó el lugar. Y a través de Él es que tenemos la vida eterna. Y no solamente aquí en la tierra, sino también en el cielo. ¿Cómo lo conocimos? A través de esta verdad. Su palabra es verdad. Dice, santifícanos en tu verdad. Esta verdad nos santifica. Pero si no dejamos que esta verdad haga la obra en nuestra vida, vamos a tener las viejas mañas. Ese viejo hombre, esa vieja mujer que siempre nos mete en problemas. Porque eso es lo que hace el viejo hombre, la vieja mujer. Nos mete en problemas. Porque quiere pelear en la carne. Y lo que Dios quiere hacer, lo quiere hacer en su Espíritu Santo. Por eso es esa guerra entre la carne y el Espíritu. Entre lo que Dios quiere hacer, entre lo que nuestra vieja carne quiere hacer. Es tiempo de tomar decisiones en nuestra vida. Para poder salir victoriosos nosotros, amén, en las batallas que vamos a enfrentar, es necesario tener a Cristo. Es necesario tener esa armadura. Es necesario tener esa espada para poder guerrear. Esta palabra tiene que estar aquí. Y no solamente estar aquí, sino también ponerla por obra en nuestra vida. Porque a través de lo que tú haces, de la obediencia a Dios, es donde va a venir la bendición de Dios a tu vida. Si no nos movemos en obediencia, no vamos a ver la bendición de Dios. Por más intelecto que tengamos de la palabra, Dios se obra. Él va a obrar solamente cuando accionamos nosotros a través de la fe en su palabra. Hay ocasiones, amén, que en el proceso nos quitamos las sandalias como Pedro. Pensamos, amén, aleluya, que todo ha acabado. Pensamos que el proceso acabará con nosotros. Pensamos que no vamos a salir adelante porque miramos esa situación como imposible. Pero es allí donde tenemos que reconocer el poder de nuestro Dios. Y el decir, Señor, yo no entiendo el por qué esta situación, el por qué este proceso en mi vida, pero yo sé que tú tienes el control de todo en mi vida. Y no porque yo no lo entienda o no lo llegue a comprender, no quiere decir que Dios no tiene el poder para obrar. Pero nuestra mente está limitada. Esta mente tiene límites. Solamente nuestro Dios es el único que no tiene límites. Por eso Él dice, solamente tienes que creer. No preguntes cómo yo lo voy a hacer, porque para ti va a ser imposible. Pero Dios sabe cómo lo va a hacer. Él es el dueño de todo. Y si tú le entregas tu vida a Él, tú vas a vivir con la paz de Dios, aún en medio del proceso. Porque vas a saber que Él tiene todo en control. Solamente es decidirnos, el darle nuestra voluntad a Dios. Necesitamos reconocer, amén, que Él está con nosotros, iglesia. No solamente es venir y escuchar, sino creer a las promesas de Dios. Creer lo que viene escrito en su palabra. Tenemos que creer que para Él no hay nada imposible. No te sumerjas en el proceso. Ríndete a Dios en medio del proceso. Y Él va a llegar
amén, a tiempo a tu vida. Él sabe hasta dónde hasta dónde tú y yo podemos. Y Él no va a permitir que venga más de lo que tú y yo no podemos llevar. A veces decimos, Señor, no puedo más. Y Dios dice, sí puedes. Sí puedes. Y cuando tú dices, no puedo, cuando empiezas a clamar, cuando empiezas a llorar delante de Dios, ahí es donde está despertando el guerrero o la guerrera. Y después más adelante te das cuenta y dices, wow, qué grande es mi Dios. Yo pensé que no iba a poder, pero Él me enseñó que con Él lo puedo todo. Pero necesitas pasar el proceso. Necesita llegar el dolor, la angustia, la desesperación. Dios nos va a llevar a nuestro límite humanamente para poder entender que solamente Él es el único que puede obrar. Y nosotros los que amamos a Dios, dice la palabra, que todas las cosas nos ayudan para bien. Él sabe cuál es el propósito que está haciendo en nuestra vida. Y si Dios dice que todas las cosas son todas las cosas, las buenas y las malas, las que nos gustan y las que no nos gustan, las que causan alegría como también causan tristeza, todas las cosas nos dejan una enseñanza en nuestra vida. Y si tuvieses que pasar algún proceso difícil y supiste esperar en Dios, yo te aseguro que lo que te hicieron tú no lo vas a hacer, porque tú sentiste el dolor, sentiste la tristeza, y tú no vas a querer que alguien más sienta lo que tú sentiste un día. Para eso son los procesos, para experimentar y el no causar a otros lo que nos causaron a nosotros, pero también nos ayudan a fortalecernos en Dios y poder enseñar a otros más adelante y decirles, tú puedes. Tú piensas que no hay solución, pero sí hay solución. Tú piensas que no puedes, pero sí puedes. Yo pasé por eso. Para eso son los procesos. Pero siempre nuestro Dios tiene todo en control. Necesitamos fortalecernos en Él, aprender a depender de Él. Amén. Y tus procesos te van a llevar a tener una relación íntima con Él. Si aprendes a rendir tu voluntad delante de Él. O sea que en medio de tus procesos pueden pasar dos cosas. O te rindes a Dios para que Él te dirija, o el enemigo toma el control de tu proceso y te lleva a la perdición. Solamente hay dos cosas que pueden pasar. Y eso depende de nosotros. Cada desafío que atravesamos, que enfrentamos, amén, cuando es en nuestro Dios, es para fortalecer nuestra fe. Dios fortalece mi fe a través del proceso. Dios desarrolla mi fe a través del proceso. Él me enseña a madurar en Él a través del proceso. En tu proceso, ¿estás dejando que sea Dios el que tome el control? ¿O cómo te sientes en esta noche? ¿Has dejado que el enemigo tome el control de tus emociones, de tus sentimientos? El ángel le dijo a Pedro, amén, levántate. Para poderse levantar, el ángel lo tuvo que despertar. Cuando viene la palabra de Dios es para tener un despertamiento. Y Dios nos habla y nos ministra y te dice, levántate. Y cuando Dios dice, levántate, dice, sígueme. Y no son muchos los que siguen y hacen la voluntad de Dios. Por eso dice que son muchos, amén, los llamados, pero son pocos los que toman el reto. Hay mucho trabajo en la obra de Dios, iglesia.
pero son pocos los escogidos, porque son pocos los que se atreven a creerle a Dios. Son pocos los que rinden su voluntad delante de Dios. Y cuando le dice sígueme, Pedro tenía que tomar una decisión, porque él tenía un libre albedrío, de seguir al ángel o quedarse en la cárcel. Pero ciertamente el ángel le dijo sígueme. Y usted ve el milagro que Dios hizo a través de su ángel cuando Pedro fue obediente y siguió al ángel. Dios siempre quiere bendecirnos. Dios siempre quiere mostrar su poder en nuestras vidas. Si tú me vas a seguir, Pedro, antes necesitas envolverte en tu manto. Necesitamos envolvernos en la presencia de Dios. Necesitamos llenarnos de la presencia de Dios. Envuélvete en tu manto. Es presencia de Dios, poder, autoridad. Si tú no estás lleno de la presencia de Dios, tú no vas a poder seguir a Dios. Porque para estar lleno de la presencia de Dios tienes que tener una relación con Él. Y para tener una relación con Dios, amén, es porque has decidido rendir tu voluntad a Él. Le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Si tú te envuelves en tu manto, si tú te llenas de la presencia de Dios, tu decisión va a ser seguirlo a Él. Pero ¿por qué muchas veces seguimos al mundo? Seguimos al dinero, seguimos lo material, seguimos las vanidades del mundo, seguimos lo que el mundo nos ofrece antes que seguir a Dios, porque no está la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, vamos a seguir. Entonces, para terminar, el ángel hizo 3 cosas. Dios envió a su ángel, y cuando ese ángel llegó donde estaba Pedro, llegó la luz de Dios. Dios tocó su costado a través del ángel. ¿Y fue para qué? Para despertarlo. Y por último, Dios abrió la puerta de hierro a través de su ángel para darle la libertad a Pedro de la prisión. Y esa libertad también está para ti. Yo no sé qué son las prisiones, amén, que no te dan la libertad de servir a Dios como le tienes que servir. ¿Qué son esas ataduras? Pero Dios sí las conoce. Ahora tenemos la opción, porque Pedro tuvo que hacer 5 cosas. Se levantó. Dice que cuando él se levantó, las cadenas cayeron de sus manos. Número 2, le dijo, cíñete. Él tuvo que vestirse y tuvo que prepararse. Le dijo, átate tus sandalias. Tuvo que afirmar su caminar en el Señor. Y le dijo, envuélvete en tu manto. Se tuvo que envolver en la presencia de Dios, en el poder y en la autoridad de Dios. Y le dijo, sígueme. Un acto de decisión de libre albedrío. Pedro le siguió y la libertad vino a la vida de Pedro. Si tú le sigues, que tomas la decisión de seguirle, va a venir la bendición de Dios a tu vida. Va a venir la libertad. Y el enemigo no va a tener más autoridad sobre ti. Donde estamos levantarnos y atender la voz de Dios. ¿Para qué? Para que esas cadenas puedan caer.
para que esas ataduras puedan caer, para que esos sentimientos que te causan dolor, tristeza, se puedan ir de tu vida, para que esos recuerdos del pasado los puedas dejar en el pasado y puedas enfocarte en lo nuevo que Dios tiene para tu vida, para que puedas entender que sirves a un Dios tan poderoso que aún y la muerte tiene autoridad sobre la iglesia de Jesucristo. Pablo dijo: si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, ¿qué dijo? Somos de Él. ¿Por qué temer entonces, iglesia? ¿Por qué no darle la libertad al único que tiene el poder para obrar en nuestro corazón? Ponte sobre tus pies. Levántate, despiértate y sígueme. Súbete un momento, hijo, en el piano. Dile al Señor en esta noche: Señor, despierta mi vida. Trae ese despertamiento a mi vida, Dios. Dile: trae ese despertamiento, Señor. Ya no quiero vivir en la misma condición. Ya no quiero seguir teniendo esos pensamientos.